Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Zanuti, soy estudiante de Tecnicatura en Higiene y Seguridad. Hoy vamos a hacer un informe de una materia que es acciones seguras y les voy a hablar un poquito de el decreto 911, que es el reglamento para la industria de la construcción. Hoy nos vamos a abarcar principalmente en lo que es andamios. Hay varios artículos que debemos comprender y saber. Esta introducción, este informe, se va a basar en 5 partes. La primera es las normativas, qué nos dice la normativa y cómo podemos recostarnos sobre ellas. Lo segundo que vamos a ver son las características de los andamios según su tipo. El tercero es la tercera parte de este informe, va a ser los tipos de trabajo que se realizan con andamios. La cuarta son los tipos de andamios que vamos a utilizar en la construcción. Y quinta, las medidas preventivas. También me faltó acá algo muy importante, que es el rol del higienista, vamos a hablar también de eso más adelante. En cuanto a normativa, lo que nos dice el artículo 221 es que deben ser diseñados para garantizar la seguridad de los trabajadores. El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisión del responsable de la tarea. Los montantes y travesaños deben ser desmontados luego de retirarse de las plataformas. Eso es por un orden de, más que nada por el orden y limpieza del lugar o el espacio donde pasan las personas y los trabajadores. Después, todos los andamios que superen los 6 metros tienen que ser sí o sí basados en base a cálculos. 5 cosas importantes que nos dicen, que nos dice el artículo 222. Deben ser rígidos, estables, seguros, resistentes, apropiados e inmóviles. Los rígidos, obviamente, el material por el cual está construido no debe ser flexible. Y en estable se debe reducir cierto grado de derrumbe mediante apoyos en la base. Es decir, la base, ahora vamos a ver medidas preventivas, la base siempre debe estar fija, no debe ser móviles. Seguros, porque deben contar con protecciones anticaídas y cabo de vida. Resistentes, porque el material no puede ser quebradizo o de un acero normalizado. Ahora, cuando veamos andamios metálicos, tubulares, vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Y apropiados a la tarea a realizar. Seguimos. Normativas, artículos 200, el artículo 223 de andamios, que nos dice que las plataformas situadas a más de 2 metros de altura deben contar en todo su perímetro con baranda, zócalo y baranda intermedia. ¿Qué significa esto? Que la baranda superior debe estar a 1 metro, la baranda intermedia a 50 centímetros y un zócalo de 15 centímetros para evitar cualquier tipo de caída de objetos hacia el inferior de la obra por la gente que transita, digamos, alrededor. El artículo 224 y 225 nos dice que los andamios deben tener 60 centímetros de ancho. Esos 60 centímetros deben estar libres de obstáculos en 30 centímetros como mínimo. Deben ser continuos. Aquellos andamios que posean empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos. Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo, que es a más de 20 centímetros. El artículo 226 de andamios nos dice que las plataformas de más de 2 metros de altura respecto al plano horizontal inferior más próximo, con riesgo de caída obviamente, debe cumplir con el capítulo de lugares de trabajo. Es un ítem de protección contra caída de personas. Eso está en el artículo 52 y dice que es obligatoria la identificación y señalización de todos los lugares en que la obra presenten riesgo de caídas de personas y la instalación adecuada de protecciones. El espacio máximo que se puede dar entre el andamio y la pared debe ser de 20 centímetros. Si esta distancia fuera mayor, es obligatorio colocar una baranda que tenga las mismas características ya mencionadas, a una altura de 70 centímetros.
El artículo 228 en andamios nos dicen que deben ser verticales, estar a una distancia de 3 metros entre sí. Obviamente hay que hacer un cálculo técnico, deben ser resistentes y estables. La normativa sobre los andamios colgantes. Nos encontramos con el artículo 229 que dicen que si están suspendidas por un equipo de izar deben contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales. Eso nos habla de la eficacia del andamio. El artículo 230 nos dice que para la suspensión se debe respetar lo establecido en cable, cadena, eslingas, ganchos. Esto nos habla de que sea apropiado para la tarea a realizar. El artículo 231 nos dice que el responsable de la tarea a verificar se encuentre en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo a lo que dice la normativa vigente. Eso nos hablaba de la resistencia del andamio. Y por último el artículo 230 que nos dice que deben contar con cinturones de seguridad, deben estar amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema de suspensión. Esto nos habla de la seguridad en cuanto a lo que se trate de andamios colgantes. En cuanto a andamios de madera, se debe verificar siempre que la madera posea calidad, resistencia, que esté libre de pintura y que contenga sunchos. La calidad debe ser lo más rígido posible para la tarea o el uso que se le va a dar. La resistencia debe ser acorde a la función también y que esté libre de pintura es para saber si en algún punto está quebrado o algo la madera. En caso que tenga pintura no se podrá visualizar. Los sunchos. Se deberán sunchar los extremos de los tablones que constituyan las plataformas. Esto le da seguridad al andamio en sí. En cuanto a andamios metálicos tubulares, el artículo 234 nos dice que debe ser de un acero normalizado bajo la norma IRAM F20. Si en el caso que no se pudiera conseguir o no tenga ese material, debe ser aprobado por el especialista en seguridad e higiene. El artículo 235 nos dice que deben estar rígidamente unidos entre sí mediante accesorios específicos que deben ser de acero resistente y deberán ajustarse perfectamente entre sí. El artículo 236, para el montaje se debe ver siempre el manual de fabricante, ya que no todos los andamios son iguales ni se arman de la misma manera. El artículo 237 nos dice que deben estar reforzados en el sentido diagonal en intervalos adecuados. Estos son los cruces de San Andrés que deben estar también fijados entre sí. El sistema de anclaje en el artículo 238 nos cuenta que debe cumplir las siguientes condiciones. Los tubos de fijación a la estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de intersección entre el montante y el larguero. Cuando sean andamios independientes y esté comprometida su estabilidad, deben ser vinculados a una estructura fija. Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de larguero. Así, alternativamente, y en todos los casos, el primero y el último montante del andamio. Los tipos de andamios. Tenemos andamios comunes, andamios colgantes, andamios de madera y andamios metálicos tubulares. Como medida preventiva, en un andamio siempre la base tiene que ser estable. Si no, hay peligro de caída, de derrumbe y eso es lo que no queremos. También, aparte de las bases, los sistemas de fijación deben ser siempre estables. Fijo, no se pueden mover ni nada de eso. Obviamente, como medida de seguridad y una medida preventiva, cabe aclarar que el uso de cabo de vida es sumamente importante y se debe usar siempre que se esté trabajando en un andamio. Así también debemos usar siempre elementos de seguridad como arnés, cabo de vida, casco, etc. Todos los elementos de protección personal. Como medida preventiva también se pueden usar redes anticaídas, que esto impiden, más allá de que si el personal ya tenía un cabo de vida, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de objeto que caiga hacia el plano horizontal, hacia la vereda, esta red va a contener. Esta red lo que hace es
amortiguar la caída del operario y dejarlo ahí hasta que venga alguien a rescatarlo. Es decir, si cae un objeto o algo no va a llegar hasta la calle, quedas atrapado en las redes. También se deben usar usos de bandejas de protección, por lo mismo que expliqué hace un ratito. Los objetos y personas no siempre caen, pero suele pasar que los objetos cuando caen quedan atrapados sobre las bandejas de protección. El artículo 252 dice que los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean escaleras, rampas, pasarelas, cumplirán con las características especificadas en el capítulo andamios. Deben limpiarse de aceites, grasa, barro o cualquier otra sustancia resbaladiza. Esto nos habla del orden y limpieza tanto en accesos como en pasillos y lugares de la obra. Otros trabajos que se pueden realizar, además de levantar más puntería y todo ese tipo de trabajo que se hace con los andamios, se pueden usar andamios para tuberías y bombas de transporte de hormigón. El artículo 177 nos dice que los andamios o estructuras que sostengan una tubería para hormigón bombeado deben ser calculados en función del peso de la tubería llena de hormigón y de los trabajadores que pueden encontrarse también encima del andamio. Para trabajos de demolición también se usan andamios. En el artículo 140 nos dice que cuando la demolición se ejecute en altura, será obligatorio usar andamios, con las características que están en el capítulo correspondiente. Si por razones térmicas resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída de los trabajadores. Ojo con eso, porque nosotros cuando seamos higienistas debemos conocer lo que nos dice la ley, cómo nos tenemos que abarcar a la ley y qué tenemos que hacer en base a esa ley. Acá hay un dato muy importante que dice que si por razones térmicas resultase impracticable, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios. Eso significa que nosotros podemos buscar otra alternativa en cuanto a demolición. Artículo 140, acuérdense siempre. Bueno, ahora viene lo más importante. El rol del higienista abarca muchas cosas. Lo que nosotros como higienistas debemos saber, primero, que hay una ley. Segundo, que nosotros tenemos que recostarnos por esa ley porque es la que nos va a ayudar en caso de un accidente o en caso de que sucedan las cosas. Obviamente a nosotros nos van a pagar para que seamos consejeros del empresario o la empresa. Con los que respecta a nosotros, entonces nuestro rol también es estar siempre prevenidos y que no pase a mayores, es decir, estar un paso antes a que suceda el accidente. ¿Cómo lo hacemos? Previniendo, capacitando, conociendo la ley, qué es lo que debemos hacer y todo. Si bien todo está escrito, pero una cosa es la teoría, otra es la práctica. Entonces, en base a nuestra experiencia ya previa o las ideas o lo que nosotros nos pasó en vida, vamos a ir conociendo más la problemática del lugar y las condiciones medio ambiente de trabajo, donde están parados los trabajadores y nosotros los higienistas, digamos. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Germán Zanuti, soy estudiante de Higiene y Seguridad en la UOCRA. Este es un informe técnico que nos pidió exponer, una exposición que debimos hacer para aspectos preventivos el año 2020 y para la arquitecta Anaíga Una, nuestra docente en esta materia. Muchas gracias por su atención y gracias por su tiempo.